Siempre que nos acercamos al Señor encontramos ese llamado a la actualidad y también esa manifestación de este mundo en el que nos encontramos. ¿A qué podemos comparar esta generación? Recordemos que a nosotros nos fastidia mucho ser comparados y desafortunadamente siempre tenemos que hacer esa tarea. En tiempos anteriores, cuando yo era joven, cuando estaba en mi patria, cuando estuve de viaje, siempre hay un referente, a veces para unirnos, otras veces en contraposición. El Señor se da cuenta que el hombre no ha cambiado a pesar que los tiempos sí lo han hecho y que seguimos en la incertidumbre o tal vez en aquella condición de debilidad y de cobardía. Nos cuesta mucho decir qué y en quién creemos. A veces diversificamos tanto la presencia del Señor. Hasta que académicamente nos atribuimos la autoridad de decir cosas que tal vez para el Señor no eran importantes, como tampoco lo son hoy en día. Hablamos de teologías, de discursos sobre Dios. Hablamos también de esas cristologías, también hipótesis sobre Jesucristo. No hablamos del Señor de la vida, del Hijo de Dios, de aquella criatura que María Santísima nos entregó, de aquel ser que asumió nuestra condición humana y llegó a la cruz, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos, de aquel que se compadeció del resto de la humanidad. Démonos cuenta que hoy el Señor nos pone allí en tela de juicio, sobre todo a los indiferentes. Nosotros hoy encontramos gente muy aguerrida y valiente, que defienden un perro o un gato, pero maltratan al ser humano, con las palabras, con las ofensas. Encontramos el ser humano que ha perdido el respeto por el otro ser, y tranquilamente nos lo hacen aparecer en bolsas. Sencillamente, solamente nos damos cuenta de un número más, de un fallecido más. No tenemos siquiera la alegría de encontrarnos, de saludar, de agradecer, de corresponder. El Señor dice, les hemos mostrado esos elementos, situaciones dolorosas, de muerte, de tragedia, y quedan allí. No son capaces de actuar para decir, ayudemos a estos pobres que están sufriendo, defendámoslos. Pongámonos de su parte, hagámosles sentir la solidaridad, la caridad, el amor, el respeto. Ofrezcamos de lo nuestro para reconducirlos a que vivan en una condición de dignidad, como se lo merece todo ser humano. A veces lo esperamos que lo hagan los gobiernos, quedándonos nosotros a un lado. Nos dice el Señor, también hay momentos de alegría, hay momentos de satisfacción, hay éxitos. Deberíamos también regocijarnos. Pero seguimos en la misma condición. Tocamos la flauta, no bailaron, tocamos lamentos, no lloraron. Y vamos sufriendo, alimentando todos esta insatisfacción en nuestro interior. Algunos tenemos que hacer un salto, recorrer un sendero que nos permita tal vez colocarnos por encima de esto que San Pablo dice que no permanecerá. No quedará nada como nosotros lo conocimos, porque pasa la representación, pasa la escena de este mundo. Y el Señor nos invita a nosotros a que seamos capaces de invitarlo a Él, de leer cada acontecimiento, de adherirnos. Emmanuel dice, es indispensable, porque aquel que no actúa y no interviene, sufrirá las consecuencias de los que pueden hacerlo. Se levantará el pueblo de Nínive y hará que los condenen. Se levantará la reina del sur. Como se levantan muchos cuando no encuentran en nosotros la estabilidad emocional, cuando no encuentran en nosotros esa bondad que decimos tener, cuando no encuentran nuestra presencia en el momento que habíamos ofrecido, cuando no encuentran en nosotros esa palabra de consuelo. Es verdad, cada uno hace su propia lectura y reconoce su propia realidad. Desde allí puede entregar
puede compartir, puede servir, puede acoger. Pidámosle al Señor que nos permita y nos ayude a vivir el llanto si es un dolor que tenemos que vivir, un luto si tenemos que padecerlo, pero que también nos ayude a regocijarnos y a compartir nuestra alegría, ahora que estamos vivos, ahora que encontramos a alguien a nuestro lado, ahora que todavía podemos tomar nuestras propias decisiones.